dice la palabra de Dios en San Juan 17. Vamos a leer, la escritura dice, San Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos a los cielos dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, porque también tu Hijo te ha glorificado a ti. Ahora examinemos nuestro corazón. ¿He glorificado a Dios como Dios me pide que lo haga? ¿Me he comportado en esta tierra como Dios me pide que todos los días lo haga? Amén. Y ahí estoy viendo por qué la presencia de Dios no viene a mí. Porque yo no estoy haciendo lo que Dios me está diciendo. Amén. El Señor Jesús vino con una misión: hacer conocer el corazón del Padre a nosotros que no teníamos amor, a nosotros que no conocíamos la salvación, a nosotros que estábamos perdidos. Por eso es muy importante reconocer de dónde vino la salvación. La salvación viene de Jesús. Es el único que nos puede hacer salvo, el único que te puede salvar de una enfermedad, que te puede salvar de un diagnóstico, de un médico, de algo que te hayan dicho, aún de un pensamiento, un bloqueo de pensamiento. ¿Quién no se ha bloqueado a veces? Y cuando se bloquea, imagínate, sáquenlo de ahí. Es como el niño que se agarra ahí, se queda ahí, ¿vio? Vamos, vamos, y el niño se arrastra. Bueno, así somos nosotros también. A veces Dios nos quiere llevar a otro nivel y nos arrastra. Y a veces nos arrastra, pero no puede llegar a ese nivel porque todavía no queremos eso. Amén. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que abrazar nuestra salvación. Abrazarla. Amén. Y abrazarla es estar seguro de lo que recibiste cuando recibiste a Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 2, dice: como le he dado potestad sobre toda carne. Vio que a los 12 los juntó, le dijo: el mismo poder que opera en mí va a operar en ustedes. Pero vayan y ganen al mundo. Amén. Nosotros le queremos evitar al mundo. Hay muchos que están resistiendo. Pelean con el mundo. Amén. Porque todavía el mundo afecta a nuestros corazones. Amén. ¿Sabe cómo nos dijo el Señor que ganemos al mundo? Solamente tenemos que declarar su nombre. Y solo tenemos que decirle a la persona que solamente vas a cambiar cuando te encuentres con Jesús. Es la única forma, cuando le rindas el corazón a Jesús. Es la única forma. Porque todos los que están escritos en la Biblia se encontraron con Jesús y no eran iguales. Por eso una iglesia que se encuentra con Jesús ya no piensa ser una iglesia natural. Empieza a ser una iglesia sobrenatural. Viendo milagros, señales, prodigios. Lo que es imposible para el hombre empieza a ser posible para esos que creen en el reino de Dios. Los milagros ocurren. Los milagros existen. Amén. Y los milagros están para usted. Porque Cristo ya los ganó. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero. ¿Cuál es la vida eterna que usted va a recibir? Que conozca al Señor Jesús. Amén. ¿Crees que te puedo salvar del temor? ¿Crees que te puedo salvar del miedo? ¿Creo que te puedo salvar de la enfermedad? ¿Creo que te puedo salvar de la depresión? ¿Crees que te puedo salvar de tu pecado? Por eso, si usted cree eso, puede ser salvo. Y puede tomar esa bendición. Pero para tomar esa bendición, el Señor le va a decir: sígueme. Porque es un compromiso. Amén. Un compromiso. Y el Señor, cuando encontró uno de los que había sanado adentro de la iglesia, le dijo: va, este sí que se comprometió. Todavía sigue acá dentro de mi casa. Y los otros no estaban. Porque el ser humano busca lo que quiere. Y cuando lo tiene, da un paso al costado. Amén. El Señor lo conoce, nos conoce. Y nosotros tenemos que buscar lo verdadero. ¿Cuál es lo verdadero? Tu salvación. Tu eternidad con Él. Porque Él es eterno. Él es eterno. Solamente nos pide que le adoremos,
le busquemos de corazón, anhelemos más que cualquier cosa de este mundo, su presencia, para que entendamos sus direcciones. Amén. ¿Sabe que el Señor habla desde antes de la creación del mundo? Dice la palabra de Dios que su poder se movía sobre las aguas. Se movía sobre las aguas. Las aguas estaban llenas de su poder. Amén. Creaban las sanidades para las naciones. Y dice que el Señor se puede mover en nosotros ahora, por medio del Espíritu Santo. Ese mismo poder que se movía en las aguas, ese mismo poder se puede mover por medio del Espíritu Santo en su vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. Para glorificar a alguien aquí en la tierra, yo tengo que conocerlo. Y Jesús conocía al Padre, todo lo que le gustaba al Padre. Por eso decía, siempre yo hago lo que a mi Padre le gusta hacer. Amén. Se ve que tiene un gusto el Padre para que sus hijos hagan. Por eso el Señor nos está reclamando lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Nosotros estamos llamados para que la presencia de Dios caiga sobre nosotros. Nosotros estamos llamados para hacer manifestar el poder de Dios en nosotros. Y aún en aquellos que no creen. Y en aquellos que están desesperados. Para que también tengan salvación. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Más abajo dice, versículo 4 dice, yo te glorifiqué en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Nosotros no solamente tenemos una obra de ser papá, de ser mamá, de trabajar por nuestros proyectos personales, no. Nosotros tenemos una obra que cumplir. Y cuando el ser humano no entiende que tiene que cumplir una obra, el poder de Dios no lo puede acompañar. Porque el poder de Dios acompaña al que hace la obra. Por eso es algo muy importante. No es solamente saltar, cantar. Es tener una relación con Él. Y que la relación esa se haga más fuerte cada día. Y que esa relación se haga una. Amén. Sabiendo que tienes que conocer al Espíritu Santo, conocer al Hijo y conocer al Padre. Amén. Y los tres tienen que ser uno en ti. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 5 dice, ahora pues Padre, glorifica tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes. ¿Sabe que el Señor Jesús estaba revelando el poder? En este versículo. Está revelando el poder que Él tiene. Por eso algo va a venir desde el cielo a nuestra vida esta noche. ¿Se acuerda que yo le dije que usted tenía que venir con expectativa? ¿Se acuerda que yo le dije que usted tenía que venir como a arrebatar el mundo? ¿Se acuerda que yo le dije que usted tenía que venir ya pidiendo, rogando, golpeando la puerta de los cielos? Creando una atmósfera para que el Señor bendiga su vida. Y usted recibe lo que usted busca. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste. Han guardado la palabra. La palabra de Dios dice, bienaventurado aquel que no vio pero creyó. Amén. Bienaventurados los pobres espíritus. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que esperan en Él. Porque recibirán nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 7 dice, y ahora han conocido todas las cosas sobrenaturales proceden del Señor Jesús. Por eso Él dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre y conforme a mi voluntad. Amén. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es que yo renueve mis pensamientos.
Una de las cosas muy importantes, porque si no, no puede entregarme una bendición. Amén. Si yo no renuevo un pensamiento nuevo, decir, no, estoy pensando equivocado. En el nombre de Jesús yo ato este tormento y este miedo y le ordeno que se vaya de mi vida y yo tomo la voluntad de Jesús, que es ser libre por la sangre y por la llaga de Jesús. Y usted empieza a testificar el nombre del Señor. Usted empieza a orar en esa dirección. Usted empieza a declarar que eres libre. Usted empieza a cortar las cadenas que lo atan. Usted empieza a confesar sus pecados. Usted empieza a declarar su vida delante de Dios. Y usted cree que el Señor no va a venir con sus ángeles a arrebatarlo y a sacarlo en la bendición. Sí lo va a hacer. Pero quiere que usted reconozca que hay alguien que le puede dar la victoria. Que es el Cristo. Que es aquel que murió por su vida. Que es aquel que dio la vida por usted. Y es aquel nombre sobre todo nombre, en el cual usted tiene que creer. Y dice la palabra de Dios, dice, ahora has conocido que tú, todas las cosas que me has dado, proceden de ti. El Señor nunca, amén, te va a dar algo que te haga mal. El Señor sí te va a quitar algo que te haga mal. Si tú tienes celo, te va a quitar eso. Si tú tienes enojo, se te va a quitar eso. Porque sabe que te hace mal. Amén. Pero si tú no lo sabes reconocer, y no lo sabes reconocer delante de Él con un corazón sincero, le dices, Señor, yo tengo este problema en esta área. Yo necesito darle muerte, pero necesito que tú me ayudes. Amén. Pablo fue la primera palabra que él dijo, ayúdame a ir a declarar tu nombre. Porque cuando nosotros no estamos empoderados en el poder de Dios, nos da vergüenza hablar de Jesús. Cuando nosotros estamos empoderados en el Señor Jesús, no tenemos vergüenza. Podemos declarar su nombre. Podemos testificar su nombre. Podemos estar en las circunstancias adversas, pero nosotros estamos creyendo. ¿Por qué? Porque Él dijo, no nos iba a desamparar ni nos iba a dejar y seguía siendo nuestro Dios. Porque Él dijo, cuando vengan pruebas, tribulaciones, angustia, yo estaré contigo. Y cuando pase por el fuego, el agua, yo estaré ahí también contigo. Por eso la promesa la tenemos. Ahora solamente en esos momentos tenemos que adorarle, tenemos que buscarle, tenemos que creerle, tenemos que creer en la palabra, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra se glorifique en nosotros. Para que la palabra se confirme en nosotros. Por eso ellos dijeron, ya fuimos a hablar y por hablar estamos presos, dijeron. Y bueno, si ya hablamos, vamos a cantar ahora. Y terminaron las cadenas cayendo. Terminaron saliendo en libertad. Terminaron siendo libres. Por eso cuando nosotros recibimos la palabra de fe, la que puede transformar nuestro corazón, la que puede transformar nuestra vida, nosotros podemos cantar con libertad. Sabiendo que está ocurriendo algo sobrenatural en nosotros. Amén. Porque nosotros tenemos que creer que somos sobrenaturales en Cristo. Amén. Tenemos que creer que el poder que Él nos delegó está en nosotros y que nosotros no lo dejamos escapar de nosotros. Amén. ¿Sabe cuándo ellos no lo dejaron escapar? Cuando ellos se dieron cuenta que el Señor caminaba con ellos y ellos no ardía su corazón. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros, le dijeron. Quédate con nosotros. Y hoy le podemos decir nosotros al Espíritu Santo, quédate conmigo en esta aflicción. Quédate conmigo en este problema. Quédate conmigo, porque si tú estás conmigo, tengo libertad por la palabra de Dios. Si tú estás conmigo, tengo sanidad por la palabra de Dios. Si tú estás conmigo, nada me podrá hacer frente. Amén. Porque si Él está, ¿quién contra ti? Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 8, 7, dice, y ahora han conocido todas las cosas que me has dado y proceden de ti. Versículo 8 dice, porque la palabra que me diste la he dado. Y ellos, aquí está el poder de Dios. Aquí se desata el poder de Dios. ¿Cuándo? Cuando usted recibe la palabra de Dios. Cuando usted trae a la memoria la palabra de Dios. Cuando usted empieza a profetizar la palabra de Dios. Cuando usted empieza a declarar la palabra de Dios. El poder de Dios hará en usted lo que la palabra dice de usted. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que antes que yo naciera, Señor, tú me formaste. Que antes que yo viniera, Señor, a este mundo, tú ya sabías mis pensamientos. Señor, antes que tú me llamaras, tú ya sabías, Señor.
que yo iba a errar el camino. Pero tu palabra dice, yo tengo un abogado delante de ti para pedirte perdón. Jesucristo el Cristo, el que aboga por nuestras vidas, el que aboga por el perdón, el que aboga por la sanidad, el que nunca niega su bondad y su amor. Amén. Y dice la palabra de Dios más abajo, dijo, versículo 9, dice, yo pues os ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, tuyos son. Amén. Tuyo soy, Señor. Tuyo, no soy de este mundo, Señor, soy tuyo. No soy del pecado, no soy de la enfermedad, no soy de la tristeza, no soy, Señor, de la depresión, no soy del fracaso, soy tuyo, Señor. Y si estoy tuyo, manda, Señor, que tu siervo oye. Dirige mi vida, que tú, necesito que tú hables. ¿Y sabe cuál es el lenguaje del Señor? Es la manifestación del poder de Dios. O sea que para que yo escucharle el lenguaje del Señor me tengo que meter en las manifestaciones del Espíritu. Por eso él lo encontró en un momento triste y le dijo, oh, ¿por qué estáis triste? ¿Por qué estáis sin esperanza? ¿Por qué estáis con esos pensamientos? Sabiendo que él los había dejado totalmente empoderados. ¿Por qué? Habían visto tanto milagro un día que el Señor Jesús estaba operando en las manifestaciones del Espíritu, tanta sanidad en sus ojos, que ellos veían los milagros y estaban en fe. Al ratito se fue a orar y los dejó solos y ya estaban deprimidos. Por eso un ratito que no conocemos la palabra de Dios, un ratito que dejamos robarnos la palabra de Dios, terminamos meternos en la misma cueva. ¿Y sabe cuando nos metemos en la misma cueva? No vemos visión. No estamos soñando. Creemos que todo está bien, como decía el hermano. Creemos que todo está bien. Y no está todo bien. No está todo bien. Por eso usted dígale a su alma, no está todo bien. No está todo bien adentro mío. Hay algo que no estoy comprendiendo. Hay algo que no está ocurriendo. Hay algo que no está sucediendo. No está todo bien adentro mío. Usted tiene que decir, yo necesito el poder de Dios. Yo necesito tu poder. Yo necesito en estos tiempos peligrosos que tu poder esté sobre mí. Que tu poder abra el entendimiento. Que tu poder, Señor, me haga escuchar tu voz. La voz profética de la palabra sobre ti. ¿Para qué? Para no entrar en una comodidad. Para no pensar que está todo bien. Amén. No está todo bien cuando yo voy a la cama. No está todo bien cuando yo... Amén. Si no siento la presencia de Dios, no está todo bien. Hay algo que me está faltando. Si yo siento un vacío por dentro, hay algo que me está faltando. Amén. Que no abandone la presencia de Dios tu corazón. Y no solamente se convierta en una palabra en ti, sino que se convierta en el poder de Dios en ti. Porque la palabra sin el poder. Amén. Cuando hay una palabra de poder, inspira. Cuando hay una palabra de poder, tú dices, oye, mi milagro. Cuando tú estás recibiendo la palabra de poder y sabes que hay una palabra de poder, tú le estás diciendo, hoy recibo mi milagro. Hoy no importa cómo yo esté, hoy no importa, no importa, yo sé que hay algo el Señor quiere hacer conmigo. Yo sé que algo está haciendo. Yo sé que algo está haciendo mi Dios. Porque dice la palabra que tu palabra dice, Señor, que si el que te glorifica, Señor, el que te santifica, Señor, el que a ti te da la honra y la gloria, algo estás haciendo tú por él. Aquel que no niega su nombre. Amén. No podemos negar la presencia de Dios. No podemos negar el poder de Dios. Es como fuego, es como llama. Amén. No intentes resistirlo. Es de recibirlo para fluir. Es de recibirlo para entrar. Pero si yo al cerrar mis ojos algo, un pensamiento, se está oponiendo, es porque algo tengo que quitar de mí. Es porque algo tengo que sacar de mi corazón. Para que eso ocurra. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9 dice, y yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me distes. Porque tuyos son. Todo lo mío
Y lo tuyo, amén. Todo lo que ganaste tú, Señor, en la cruz de Calvario, amén, es mío. Es la herencia. Amén. Por eso usted, a medida que va creciendo, a medida que va buscando, a medida que no se va apagando y va encendiéndose en el poder de Dios, todo lo puede recibir. Y dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún hay cosas mayores para mí. Aún hay cosas mayores para usted. Aún hay cosas que sus ojos todavía no han visto. Amén. Y las que han visto, todavía quedan más para ver. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 10 dice, no. En ello dice, ya no. Y hoy dejó su iglesia aquí en la tierra. Su iglesia para declarar los milagros. Llegó su iglesia para declarar lo que Dios puede hacer. Llegó los jóvenes, los ancianos para declarar lo que Dios puede hacer. Amén. Llegaron todos los llamados por Cristo para declarar lo que Dios puede hacer. Lo que Dios puede transformar, lo que Dios puede sanar, lo que Dios puede perdonar. Llegaron, ¿por qué? Porque llegaron para contar las maravillas que Dios hace en usted, en su vida, con su corazón. ¿Me entiende? Usted tiene que ir contando las maravillas. Los que fueron llamados por Jesús cantaban las maravillas que el Señor hacía. Contaban las esperanzas que tenían en el Señor Jesús. Contaban aún cuando eran escapados de filo de espada. Aún cuando eran perseguidos, ellos escaparon. Aún usted va a contar cuando escapó, amén, de una enfermedad, escapó de un tormento, fue sano de un tormento. Usted va a contar lo que Dios ha hecho. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 12 dice, y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Y yo los guardé y ninguno de ellos, sino para que la escritura se cumpliese. Versículo 13 dice, pero ahora yo voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengáis. ¿Sabe el gozo cuando cayó a la iglesia? Cuando vino el Pentecostés. Ya el gozo está en la iglesia. Ahora si la iglesia quiere ser natural, nunca va a tener gozo. Porque los naturales nunca pueden tener gozo. Pero si usted quiere ser sobrenatural, va a tener que buscar la presencia de Dios. Porque es la única forma de tener gozo. Amén. ¿Y cómo yo sé en lo natural, en lo espiritual, que tengo gozo eterno? Porque tengo la esperanza viva que el que prometió ya lo cumplió. Y el que dijo ya lo hizo. ¿Me entiende? Porque usted no tiene que esperar ver para creer, sino creer que ya está sucediendo, que ya está en sus manos, que ya sucedió y que usted goza hoy. ¿Por qué? Porque el Padre ya lo está haciendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13 dice, porque ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengáis gozos cumplidos. Dice, yo... Imagínate, cuando nos enseñó la palabra de dos hombres, uno que construye sobre la arena, uno que construye sobre la piedra. El que construye sobre la piedra va de victoria en victoria en victoria. El que construye sobre la arena, está caído todo. Por eso usted vuelve a construir en la piedra. Busque la piedra angular. Busque a Jesús. Busque la presencia. Busque su poder. Busque su perdón. Busque una relación con Jesús. Porque irá al Padre. Irá al Espíritu Santo. Cuando usted está golpeando, es porque el Espíritu Santo está parado al lado de usted, viendo cómo usted está golpeando. Amén. No me conformo con lo que el mundo me ofrece. No me conformo con lo que me dicen en el mundo. Me conformo con la palabra que me está diciendo lo que Él creyó y lo creó todo para ti y para mí. Aún los Dios dijo participantes de las riquezas de Cristo. Participantes de la riqueza de Cristo. Usted es participante de la riqueza de Cristo. Amén. ¿Usted cree que es participante de la riqueza de Cristo? Amén. Bueno, ahora le tiene que decir, corazón, ¿por qué las riquezas no vienen a ti? Y sabe que las riquezas son paz, gozo, benignidad, manifestaciones del Espíritu en su vida.
la seguridad, la certeza de que el camino que usted eligió, ser cristiano, es camino a la salvación. Camino nuevo, dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice, versículo 15, dice, no ruego que los quites del mundo. El Señor dijo, no, los que yo compré, no quiero que los quites del mundo. Quiero que los deje para que ellos testifiquen que el Espíritu de Dios está en su iglesia. Que el Espíritu de Dios está en todos sus hijos que creen en Él. Amén. Nos dejó en esta tierra para declararle a todas las personas que Cristo está vivo. Y que Cristo es nuestro Salvador. Y mire lo que dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Que te guarde del peligro, que te guarde de la tristeza. Amén. Él mandó que nos guarden los ángeles del miedo, del tormento, del pensamiento, del qué dirán, qué pensarán de mí. Amén. Usted le tiene que dar muerte a esos pensamientos. ¿Qué pensarán de mí? Dele muerte a esos pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque el que escribió la historia es aquel que te está llamando a la salvación. Ese tiene la verdadera historia tuya. Ese tenía la verdadera historia de David. Amén. Será conforme a mi corazón, pero antes de conforme a mi corazón lo ungió. Le puso su presencia encima. Por eso nadie va a ser conforme al corazón de Dios si la presencia de Dios no está en él. Por eso si usted necesita la presencia del Espíritu de Dios. Porque es la única forma de poder ver. Él había podido decir, no Señor, déjame cuidando en el campo las ovejas. Y después tuvo que caminar camino hasta ser rey. ¿Me entiende? Y después de ser perseguido y volvió al mismo lugar, a la cueva. Pero en la cueva estaban los depresivos, estaban los que tenían miles de problemas. Y el Señor le había dado una promesa, dijo, de ahí vas a levantar un ejército. Amén. Pero el poder de Dios ya estaba en él. Por eso él estaba viendo la visión. Por eso él sabía que el único Dios que podría hacer y regresarlo donde dijo, era él. Por eso el único Dios que lo puede regresar a la manifestación del Espíritu es aquel que lo llamó. Es aquel que le dijo vení, es aquel que le dijo entrégame el corazón, es aquel que lo llamó, es aquel que lo ciñó, es aquel que lo llamó. Por eso dice, todos los que fueron en mi nombre es porque creyeron en la palabra de él. Por eso todos pueden recibir de ese reino inconmovible, creyendo en la palabra del Señor. Dice su palabra, dice más abajo, dice, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué mayor confirmación tenemos? Amén. ¿Se acuerda que el Señor Jesús creó la iglesia para no estar descabezada? Él es la cabeza. Y sabe que la iglesia es tu cuerpo. Si tú no dejas que el Señor Jesús sea el centro de tu corazón y el que tome decisiones por ti, a ti te falta la cabeza. Porque Él nunca se equivoca en las decisiones. Él siempre tomó la decisión de glorificar al Padre. Él tomó siempre la decisión de honrar al Padre. Él siempre tomó la decisión de obedecerle al Padre. O sea que si tú tomas esa decisión y tu corazón está centrado, veo que el hombre si está desenfocado, el hombre no puede entrar. Si la mujer está desenfocada, no puede entrar a la presencia de Dios. Si el hombre está enfocado, amén, conoce la presencia de Dios. Por eso usted se tiene que enfocar. Una persona desenfocada es una persona que se retiró de la presencia de Dios. Una persona enfocada es porque está creyendo en la palabra de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 18 dice, como tú me has enviado al mundo, así yo lo envío. Y usted está acá en el mundo, sentadito, amén, pero no escapando del mundo, ganando para Cristo, ganando para Cristo, ganando para Cristo, amén, declarando su poder en todo lugar donde camine,
Amén. Andando, charlando, declarando, profetizando, declarando su venida, declarando su poder. Amén. No callándose nunca. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Cristo viene. Y usted sabe si recibió la palabra de verdad, que usted tenía que estar preparado para irse con Él. Usted sabe que tiene que estar preparado. Usted sabe que tiene que estar con el Espíritu Santo. Usted sabe que tiene que estar totalmente creyendo que Él tiene el poder y no las circunstancias de la vida. Tú fuiste el que me diste vida, Señor. Tú eres el que da vida a mi corazón. Tú fuiste, Señor, el que da eternidad. Tú eres el que pone eternidad en mi vida. ¿Vio que es una relación? Él te da algo, tú le das el corazón. Tú lo glorificas, Él te glorifica. Tú lo niegas, Él te niega. Amén. Tú desobedeces, Él no puede permanecer fiel contigo. ¿Por qué? Porque tú fuiste desobediente. No se aparte de la mano del Señor. No se aparte de esa mano tan hermosa. Persiga el blanco. La palabra dice persiga el blanco. Amén. Cuando usted está persiguiendo el blanco, no está mirando al costado. Está mirando lo que tiene que ver. Y cuando está mirando lo que tiene que ver, va a ver lo que Dios puede hacer en usted. Un fluir, y dice la palabra de Dios, como tú los enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Porque por ellos yo me santifico. Asimismo, para que también ellos sean santificados por la verdad. Mas os ruego solamente por esto, sino que también habla de Cristo. Habla de Cristo. Loco, mentiroso. Habla de Cristo. Le van a decir loco, mentiroso. Habla de Cristo. Habla de Cristo, no te calles nunca. Tú hablas de Cristo y el Señor va a caminar al lado tuyo. Tú te niegas a hablar de Él, es imposible que Él te acompañe. Y es imposible ver la visión, porque Él es sobrenatural. Todos los que tuvieron que caminar con Él, tuvieron un encuentro sobrenatural. ¿Y sabe cuál fue el encuentro sobrenatural? Cayeron de rodillas, muchos perdieron la fuerza, muchos lloraron a su presencia, le entregaron la vida. Y al escuchar la voz desde el cielo, que los buscaba a ellos. Que los buscaba a ellos. ¿Me entiendes? Hay alguien que debe confirmar por quién fuiste llamado. Hay alguien que te debe sellar. Hay alguien que puede tener un sello en ti. Uso exclusivo de Dios. Uso exclusivo para el poder de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 19 dice, por ellos yo me santificaré. Dice, asimismo, para que también ellos sean santificados por la verdad. Mas os ruego solamente por esto, sino porque los que han de creer en mi palabra, por ellos, para que todos sean unos, como tu Padre. ¿Usted se anima a decirle, Señor, quiero ser uno contigo? ¿Usted se anima a decirle, Señor, quiero empezar a ser uno contigo? Perdóname, Señor, pero yo quiero empezar a ser uno contigo. Amén. Pero no solamente lo diga acá. Cuando salga por la puerta, vaya pensándolo. Cuando llegue a su casa, piénselo de nuevo. Cuando se termine la charla familiar y se apague la luz, piénselo de nuevo. A la madrugada cuando se levante, piénselo de nuevo. A la madrugada cuando se levante de vuelta para salir, piénselo de nuevo. Piense dónde iría, dónde irá si no tiene a Cristo en mi corazón. Piense qué haría sin Cristo en su vida. Piense si afuera le iba mejor sin Cristo. Nadie le va bien sin Cristo. Por eso ellos mismos dijeron, los apóstoles, los discípulos dijeron, ¿dónde iré si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde caminaré sin ti? Porque hay un lugar en su corazón preparado para el poder de Dios, preparado para que Él habite en Él. Por eso Él, el mismo que te hizo,
dejó ese lugar que no lo llena el mundo, que no lo llena las cosas de esta tierra, sino que lo llena Él. Por eso todos los seres humanos volvemos a Él. Por eso todos a veces piden que se le ore. A veces muchas personas piden, órale a tu Dios, a ver si me contesta. Ellos tienen sus propios dioses. Pero nosotros tenemos aquel que hace milagros. Aquel que hace milagros extraordinarios. Con solo pedirle con el corazón sincero. Con solo creer en su existencia. Con solo decirle, Señor, para el mundo es imposible. Pero para ti nada es imposible. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 20 dice, más os ruego solamente por esto, sino por los que han creído. El versículo 21 dice, para que todos sean unos, como tú, Padre, en mí, yo en ti, también ellos sean unos. Para que todos vean la manifestación del Espíritu en ti. Para que todos te vean a ti en victoria. Para que todos te vean en ti empoderado. Y miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 22, dice, y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. O sea que su manto está aquí. No se ha ido entre nosotros. Solamente es reconocer que hay un Dios sobrenatural. Y que usted quiere ser sobrenatural. Como yo soy sobrenatural. Amén. Como yo pienso sobrenatural. Amén. Porque todas las promesas de Él son verdades. Si escuchares mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice. Una de las promesas. Amén. Oh hijo mío, escucha los mandamientos de tu Padre. Presta oído para que todo lo que hagas sobre la tierra te vaya bien. ¿Me entienden? Si un padre nos enseña, si un hijo ya pagó y ya tenemos su manifestación en la tierra, ¿cómo nos vamos a gozar de su presencia? ¿Cómo no nos vamos a declarar bendecidos? ¿Cómo no te vas a levantar una mañana y decir, hoy va a ocurrir algo sobrenatural en mi vida? Hoy me va a asombrar el Señor. Hoy el Señor, ¿sabe que hoy me levanté en la mañana y digo, hoy va a ocurrir algo sobrenatural? Ya lo presentía en mi corazón, ya lo sabía. Y sabe que Dios es buenísimo. Porque siempre nos ama y nos da vida. Porque la vida es más que cualquier cosa. Porque su amor es más que cualquier cosa. Amén. Te puede faltar para comer. Te puede faltar para pagar. Pero que no te falta Cristo en el corazón. Que no te falte Cristo en el corazón. Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 23 dice, yo en ellos, si Él me promete estar en mí, ¿cómo no lo voy a dejar entrar en mí? Si Él me promete estar en mí, ¿cómo no voy a echar ese pensamiento que me entró en mi mente? Si Él se está... Es como que Él viniera a abrazarme directamente y yo le diría, no, para que yo pienso así. Usted tiene que echar ese pensamiento de su vida y recibirlo a Él. Porque la palabra de Dios dice, yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. Se amó a Jesús que era hijo. Y usted que recibió a Jesús pasa a ser hijo, dice la palabra de Dios. San Juan 1 dice que nosotros somos, por creer en Jesús, pasamos a ser hijos. Nos dio potestad para ser hijos. O sea que si usted es hijo, es para alegrar el corazón del Padre. Y es para obedecerle. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, Padre, versículo 24, dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, estén conmigo. Donde Él está, quiere usted también que esté con Él. Amén. Si Él está en el paraíso, ¿habrá algo imposible de vivir en el paraíso? ¿Habrá algo imposible para hacer?
Nada es imposible. Amén. Pero usted tiene que vivir el paraíso acá. Las promesas tienen que pasar aquí. Y sabe que Dios usa nuestros ojos. Sabe que Dios usa nuestros oídos para que nosotros escuchemos su palabra. Amén. Dios necesita comunicarme algo. Me lo va a decir proféticamente. ¿Y cómo proféticamente? Por la palabra. Porque la palabra es la mayor profeta. Y la palabra de Dios me dice que si yo conozco la verdad me va a hacer libre. Y si yo conozco aquella verdad que murió en la cruz del Calvario, o sea que esta mentira que está poniendo Satanás en mí no tiene arte ni suerte, ni parte en mi vida. Usted lo tiene que echar. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido. Usted le va a decir: pero yo te he conocido, Señor. El mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Yo conozco al Dios de los milagros, hermano. Yo conozco al Dios que cuando dicen no, Él está ahí arriba. Y si está en su voluntad cambiarle la vida a una persona, se la cambia. Si está en su voluntad cambiarle, amén, la enfermedad por gozo, se lo va a cambiar. Si está la voluntad del Padre soltar un milagro sobre ti, creyendo que Él es el milagro, lo va a hacer. Porque nada es imposible para el que cree. Por eso dice su palabra, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Y sabe que el Señor Jesús ya estaba profetizando una herencia que íbamos a tener, que vamos a estar allí cantando, que vamos a estar allí adorando, que vamos a estar allí cantando. Y no teniendo problema vamos a estar, pero tenemos que aprender aquí a estar. Sin problema, sin dificultad, sin adversidad, cantando, riéndolo, sabiendo que el Señor tiene perdón para nosotros. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice: para que vean mi gloria que me has dado y para que me has amado donde antes de la fundación del mundo, pero justo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Esto han conocido que tú me has enviado y les he dado a conocer tu nombre. Y le daré a conocer aún cuánto ha amado a Dios en este año. 50% de su corazón, 40%, 10%, 5%. Usted sabe a quién ama en su corazón. Amén. Su corazón sabe. Por eso dice: ¿quién más el corazón que tienes adentro te reprenda? ¿A que Dios que te ve? Por eso me está diciendo que sea sincero con Él. Que si yo amo más a Dios, Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe si usted lo ama. Amén. Por eso dice, cuando dice su palabra, le dice: cuando me acerque a Él, me acerque con un corazón sincero. No presté atención en tu palabra. Cerré la palabra. Ya no presté atención en lo que tú decías. Me alejé. Son palabras de confesión. Amén. ¿Sabe cuántas personas vienen a la iglesia y piensan que no son merecedoras de Dios? Bueno, ese pensamiento tiene que cambiar. Porque si no, no vas a recibir la bendición. Si no, no vas a recibir la vida eterna. Amén. Cuando nuestro corazón se afirma que somos merecedores, es cuando el Espíritu Santo nos ayuda a creer en Él. Es cuando el Espíritu Santo viene y nos cambia los pensamientos. Cuando el Espíritu Santo dice que cambia pensamientos de mal por pensamientos de bien. Y se cumple la palabra cuando dice en Jeremías: tengo pensamientos de bien y no de mal. Conforme mis propósitos fueron llamados. Mas a todos los que llamé, todas las cosas le ayudan a bien. Ninguna es para perder. Toda es para ganar en Cristo.